Somos Batista Viajes. Te invitamos a disfrutar de esta serie de videos por los lugares más fascinantes de nuestro planeta. Bienvenido. Hoy nos vamos de viaje a la Ruta de la Seda. Nosotros en todos estos años hemos propuesto diferentes opciones de viajar a la Ruta de la Seda. ¿A qué le llamamos la Ruta de la Seda? A los países que otrora formaron parte de la Unión Soviética: Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán. Hemos propuesto viajes en tren de lujo, solamente Uzbekistán, todos los países. También lo armamos nosotros la Ruta de la Seda en forma individual, con viajes en bus, combinación con trenes de línea, etc. Pero en el día de hoy vamos a hablar de nuestro viaje a la Ruta de la Seda completo, en el cual vamos a estar viajando en el tren de lujo Golden Eagle, un tren que conocemos hace muchos años, que fue totalmente renovado hace poco tiempo y que nos ofrece una calidad y un servicio excepcional. Cuando nos queremos ubicar en el mapa de estos lugares que les comentaba antes, recordemos que la Ruta de la Seda fue la ruta comercial más importante de la antigüedad. Durante un milenio, desde China hasta el mar Mediterráneo, se iban y venían mercaderías para un lado y para el otro. En el siglo XIX, un historiador alemán llamado von Richthofen, debido a que el producto por excelencia que se comercializaba en esta ruta era la seda, le llamó la Ruta de la Seda. Seda, té, porcelana eran realmente de las cosas más importantes que se comercializaban en toda esta zona. Desde China tenían el secreto guardado de la seda, que era la forma de hacerlo. Ustedes imagínense en tiempos actuales tener un producto que todo el mundo lo quiere y que solamente ustedes sepan hacerlo. Bueno, eso fue lo que llevó a que grandes dinastías de China, desde la dinastía Han del siglo I después de Cristo, comenzara a desarrollarse, y China fue uno de los puntos más importantes de nuestro planeta, donde se descubrió la pólvora, donde se descubrió la tinta, donde se hacían avances de todo punto de vista. Dicho esto, el núcleo y el corazón de la Ruta de la Seda lo conocemos como el Valle de Fergana, que es un valle que lo podemos ubicar aquí en el mapa, que está en el centro entre Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán. Ahí en ese lugar era el corazón. ¿Qué significaba el corazón? Imagínense que uno decía, bueno, el camello que sale desde China, ¿es el mismo que llega al mar Mediterráneo? No, de ninguna manera. Imagínense, eran muchos cambios. Cada 40 kilómetros se ponía un establecimiento. Eso se llama caravasir. ¿Por qué eso? Porque es la distancia que un camello puede soportar sin necesidad de beber agua. La palabra caravasir es una palabra túrquica. Y aquí comenzamos con otra cosa muy interesante de toda esta región. Cuando nos proponemos un viaje a esta zona del mundo, vamos a ver una cantidad de civilizaciones. El sur de esta región era el norte del antiguo imperio persa. Luego estuvieron los túrquicos, el último gran emperador Tamerlán, que fue el último nómade que gobernó la zona y que desde ahí, a través de Afganistán, conquistara la India, y es la introducción del Islam a la India, en Delhi y en Agra, y ahí formaron e hicieron ni más ni menos que el Taj Mahal. Quiere decir que todas estas civilizaciones que fueron para el norte y sur dejaron su impronta. Vamos a darle un ejemplo. Uzbekistán es uno de los países más importantes de esta región porque contempla la mayor cantidad de monumentos y de obras que son patrimonio de la UNESCO. Dentro del mismo país no hablan en el mismo idioma. O sea, en Samarcanda y en Bukhara se habla el farsi. Entonces, ¿en qué se comunican? Se comunican hoy en día en ruso. ¿Por qué en ruso? Porque los 5 países formaron parte de la Unión Soviética. Previo a la Unión Soviética, todos estos países tenían una tasa de alfabetización muy baja. Después de los 70 años del dominio de la Unión Soviética, la tasa de alfabetización llegó a más del 90%. Entonces, lo que aprendían en las escuelas, etc., era el idioma ruso. Quiere decir que cuando uno va a Kazajistán, a Kirguistán, a Turkmenistán, si uno quiere entenderse con todo el mundo, debe hablar el idioma ruso.
Otra cosa que se piensa es que estos países formaron parte de la Unión Soviética porque los soviets o los comunistas los dominaron durante esa época. No, estos lugares del mundo ya pertenecían al Imperio Ruso mucho tiempo antes. El Imperio Ruso en realidad incluso fue más grande que la Unión Soviética, porque había estados satélites, como por ejemplo Finlandia u otros lugares que dependían de los zares de Rusia. Quiere decir que cuando nosotros armamos un itinerario por esta región, contemplamos toda esta historia, todas estas civilizaciones que fueron y vinieron de norte a sur, de este a oeste, y cada lugar que se va de una manera en profundidad. Y esta es una de las grandes ventajas de hacerlo en un tren, y en este caso en un tren de lujo, que nos permite ser como si fuera, imagínense, como un crucero, pero sobre rieles, que yo destaco 3 cosas de este tren. La primera es el hecho de que nos permite llegar a lugares que de otra manera son de muy difícil acceso. Hablamos de países que no tienen un desarrollo en una infraestructura brutal. Por lo tanto, se llega a lugares que de otra manera no se podría llegar. O incluso se llega y se está el tiempo adecuado que amerita eso. De repente es un lugar que tiene un gran monumento que vale la pena visitarse, pero nada más. Entonces no es necesario ir a un hotel, hacer check-in, trasladarse. Es mucho mejor hacerlo de esta manera. Lo segundo es porque nos garantiza el alojamiento de buen nivel. Los camarotes de un tren de lujo nos permiten la comodidad y desplazarnos de un lugar a otro, y una de las cosas que la gente le gusta mucho, no estar deshaciendo y haciendo maletas durante todo el viaje. Y lo tercero, de tener problemas, porque el destino a veces lo tiene, en el tema gastronómico, pasamos a tener una experiencia gastronómica espectacular a bordo de un tren de lujo. Así que esos son los motivos por el cual recomiendo hacerlo de esta manera, el viaje por la ruta de la seda. Visitamos primero Almaty. Almaty es la antigua capital de Kazajistán. Kazajistán es un territorio enorme, es uno de los países más grandes del mundo, tiene reservas de gas, de petróleo, es rico en ese sentido. Si bien la capital la trasladaron para otro lugar, en realidad Almaty era la antigua capital y es la ciudad más populosa del país. Está en un valle rodeado de colinas y montañas, e incluso tiene pistas de nieve muy cercanas, los bosques de coníferas. Yo recuerdo unas cosas que hice ahí, creo que no sé si fue la primera o la segunda vez que patiné sobre hielo. Tiene un estadio de patinaje sobre hielo con unas vistas espectaculares que realmente vale la pena visitarlo. El centro histórico también es muy lindo de todo lo que es el lugar. Y en el camino, cuando nos vamos de Almaty, vamos a estar visitando pinturas rupestres de la época prehistórica que están en las rocas, ahí vivitas y coleando, que también son patrimonio de la UNESCO. El segundo país que vamos a visitar es un país más pequeño, pero muy lindo. Tal es así que visitamos no solamente la capital, sino otra región. Hablo de Kirguistán. Los kirguisos tienen una característica, es el país que tiene la mayor cantidad de personas todavía viviendo en forma nómade. Viven en gers o en yurtas, que son las carpas que se dan en toda esta región del mundo, y en ese lugar nosotros vamos a estar visitando el lago Isikul y vamos a estar visitando Bishkek. Bishkek es la capital. Es la antigua Frunze en la época soviética. En la época soviética muchas ciudades cambiaron de nombre y le pusieron poetas o a alguien que tiene que ver con Rusia. Es más, lo que sí sucedió en la Unión Soviética y no en la época del Imperio Ruso es que se fue mucho más gente de Rusia a vivir a esos lugares. Bishkek, a mí me encanta el mercado, es un mercado único, uno caminar por esas callecitas y por los lugares donde venden frutas, verduras, artesanías, souvenirs, frutas y verduras, algunas que uno no conoce. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, me dice, mirá, yo pensaba que era una papa, una patata, y era una zanahoria de color amarillo. Tienen zanahoria naranja, la que conocemos todos, y zanahoria amarilla. Con esa zanahoria amarilla hacen uno de los platos típicos de toda la región, que es el arroz pilaf, o el plaf, como depende cómo uno lo mencione. Una de las cosas que más me gusta de Kirguistán es cuando nos vamos a las montañas del Tian Shan y la zona de los lagos. Primero por la belleza de la naturaleza.
Después porque ahí vamos a estar en contacto con los nómades, con esas carpas, con esos gers y con el auténtico kirguizo. Pero por otro lado, esas montañas del Tian Shan son la cordillera que paró a esa China expansionista que de un pequeño territorio en el este de lo que hoy en día es China terminó conquistando el Tíbet, terminó conquistando una buena parte de Mongolia, la Manchuria, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un lugar muy, muy importante desde un punto de vista geopolítico. Vamos a estar disfrutando del lago Isikul, es un lago hermosísimo, un lago de esos estilo espejo, en contraste con la montaña, se sacan fotos preciosas, es un lugar de veraneo para la gente local y luego vamos a entrarnos a Uzbekistán. Cuando entramos a Uzbekistán, el itinerario no es que solamente va a estar en Uzbekistán, porque Uzbekistán, si ustedes los ven en el mapa en este momento, van a ver que tiene diferentes zonas. Entonces, visitamos una zona, después entramos a Tayikistán y terminamos nuevamente en Uzbekistán. No lo voy a decir cronológicamente, pero le voy a decir las bondades de cada uno de los lugares. En el caso de Tayikistán, visitamos la capital que se llama Dushanbe. Está rodeada de montañas y es en un lugar increíble, pero el 90% de lo que vamos a hacer es visitar el palacio antiguo. Este palacio es increíble, la ornamenta, todo lo que uno puede ver adentro, las columnas, decenas de habitaciones, salas interesantísimas, su arquitectura, sus cortinados, con un estilo persa, con un estilo antiguo, eso que uno ve en las películas y que ve antiguas, que realmente llama la atención. Vale la pena, le diría que una gran parte de lo que vale la pena la visita de Dushanbe es este palacio. Después de Tayikistán volvemos a Uzbekistán para estar visitando Toshkent, que es la capital. La capital es una de las ciudades más desarrolladas, tiene un metro precioso. Antes de la caída del muro de Berlín y de la caída de la Unión Soviética, para ir a la Unión Soviética te permitían hacer determinadas cosas y te decían, bueno, los 3 atractivos principales son San Petersburgo, Moscú y Uzbekistán. Toshkent, Samarcanda, Bujara y Jiva. Esos 4 lugares, los 4 los vamos a visitar. Es de locos. Adentrarse en Samarcanda es increíble. La Plaza Registán para mí es una de las plazas más lindas del mundo. Ahí tienen las mezquitas, tienen las madrazas. Ahí tiene, por ejemplo, una de las cosas que en otros lados no se permite, pero acá sí, que es figuras de humanos o de animales pintadas. Eso está prohibido por el Islam. Sin embargo, acá lo podemos ver. Ustedes estarán admirando las fotos espectaculares de la necrópolis, del Registán, de las plazas, de sus mezquitas, de sus madrazas. Es realmente Samarcanda uno de los puntos altos del viaje y además vamos a tener un espectáculo de luz y sonido a la noche en privado para los que vamos en el tren, que va a ser inolvidable. Bujara es como adentrarse en el túnel del tiempo. Uno va caminando por esos lugares de cúpulas semicirculares que tienen que ver con los antiguos baños, los hamanes, y están los mercados con las joyerías, con las alfombras persas. Hay distintos tipos de estilo de alfombras de acuerdo al lugar que uno vaya. Son lugares áridos, semidesérticos, por lo tanto son muy importantes. Los caravasires antiguamente estaban a las afueras. ¿Cómo era que pasaba? Usted venía de varios días de andar a camello o a caballo también, depende del lugar, y se iba acercando al caravasir. En ese momento que se acerca, deja al animal y ustedes empiezan una pequeña cuarentena. Después que pasaron esa cuarentena y que las autoridades vieron que ustedes no traían enfermedades, los dejaban pasar a la ciudad, los dejaban entrar muros adentro. Por lo tanto, el caravasir quedaba afuera. Cuando llegaban, los hacían ir a los hamanes para limpiarse, higienizarse. Y a partir de ahí comenzaban con lo que es el comercio y con todas las cosas que tenían que hacer. A veces esas mismas personas seguían hacia otro lugar, a veces ya dejaban las mercaderías y volvían para atrás. Por lo tanto, estas ciudades se fueron desarrollando por ser hubs, o sea, por ser centros de distribución. Se fueron enriqueciendo, esa gente rica comenzó a hacer palacios y lugares que hoy en día son parte del patrimonio y de lo que vamos a disfrutar durante nuestro viaje en estos lugares. Jiva lo mismo que Bujara. Jiva es uno de los lugares, es una pequeña joyita.
Caminar por sus callejuelas es como tomarse, vuelvo a decir, pero el túnel del tiempo, pero sin duda. Uno se siente ahí medio Harrison Ford, Indiana Jones, porque realmente es un lugar que uno sigue experimentando la sensación de explorador. Y eso está bueno, nos vamos a un mundo diferente. Giva con sus cúpulas, con el lugar, también la gastronomía, va a ser uno de los puntos altos de nuestro viaje. Hasta aquí nuestro fantástico viaje por la ruta de la seda entre Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir disfrutando de videos de viajes por todo el mundo. Hasta la próxima, chau chau.